Hola, soy Tomás y en este video vamos a resolver el problema 901, Online Stock Span. En este problema nos dan la clase Stock Spanner, en la cual debemos implementar la función Next. Esta función recibe un valor numérico price que representa el valor actual de un stock y se espera que devuelva el tamaño del span. En este problema se le llama span a la cantidad de valores consecutivos más recientes que sean menores o igual al que hemos recibido. Veamos el ejemplo para entender bien el concepto. Aquí tenemos que nuestra clase es instanciada StockSpanner y luego llaman la función Next. Al llamar la función Next la primera vez le pasan el valor 100. Posteriormente la vuelven a llamar con 80, con 60, 70, 60, 75 y 85. Y los resultados que son esperados de esta función es 1 con el 100, 1 con el 80, 1 con el 60, 2 con el 70 y así sucesivamente. Veamos en detalle qué nos dice. Digamos que estos son los valores que iremos recibiendo. Ya veremos por qué el span es de tal tamaño. Vamos a decir que recibimos el 100. En este caso, 100 es el único valor que hemos recibido, por tanto, el tamaño de este span es 1. Luego recibimos el 80. Y cuando voy a ver el tamaño del span, me topo que el 100 es más grande que el 80. Por tanto, el tamaño de este span también es 1. Igual que con el 80 pasa con el 60, que inmediatamente tiene un número mayor a él. Sin embargo, con el 70, tenemos que el 70 es mayor que el 60. Por tanto, a esto le llamamos span. Y el tamaño de dicho span es de 2, porque incluye 2 valores. Cuando llega a este 60, como el 70 es más grande, solo tenemos este tamaño de 1. Y con el 75 tenemos un span que llega hasta aquí. Dígase, de un tamaño de 4. Por último, al recibir el 85, tenemos un span que llega hasta el 80, ya que el 100 es el único número mayor a él. En este caso, tenemos un span de tamaño 6, y a esto nos referimos con span. Entonces, definamos el tamaño del span como 1. Creemos una variable stocks, podemos llamarle, y la inicializamos en 0. Esta variable será un arreglo de números. Voy a utilizar TypeScript para que sea bien claro lo que va almacenando cada una de las estructuras. En este caso span empieza en 1 y mientras exista algo en nuestros stocks, mientras esto sea mayor que 0 y el valor que esté aquí, el último valor, o el valor que esté aquí en la posición donde vamos, sea menor al price actual, vamos a ir incrementando el tamaño. Entonces, digamos que en los stocks, el valor que está en la posición menos el tamaño del span actual
sea menor o igual al precio, vamos a ir incrementando el tamaño del span en 1. Y esto va a hacer que en la primera corrida, cuando tengamos, vamos a decir, y al final retornamos el valor del span. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo lo siguiente. Supongamos que nuestro stock está vacío y vamos a agregar el 100. En este caso, el tamaño del stock está vacío. Tenemos que agregarlo al final, el valor actual. El tamaño del stock está vacío, empezamos a span en 1, recibimos el 100. Y como no había nada, él va a hacerle push al 100 y va a retornar 1. ¿Sí? Con el 80, al recibir el 80, nuestro stock length tiene el tamaño de 1, por tanto va a entrar va a pasar esa condición. Sin embargo, la siguiente condición, que es que el tamaño del span menos 1, dígase 100, es menor que el price. No es el caso. Por tanto, el tamaño del span se queda con el tamaño de 1. Voy a agregar el 80 y voy a retornar el tamaño del span, en este caso fue 1. Igual, con el 60 pasa lo mismo. Recibo el 60, pero no me cumple con la segunda condición de que el último sea menor que él. Como no es el caso, voy a agregar el 60 y voy a devolver el tamaño del span. Entonces, al recibir el 70, tenemos el mismo, lo tenemos hasta el 60 ahora mismo. Y cuando recibimos el 70, se da que el 60 es más pequeño que él, por tanto entrará dentro del spam, y el spam ahora, como tiene longitud de 2, él va a verificar la posición length menos 2, que en este caso sería el 80. Entonces, como ya el 80 es más grande que el 70, se corta el while, se agrega el 70, se retorna 2. Y así sucesivamente. Esta solución no es óptima, pero funciona. ¿Y por qué no es óptima? Price. No es óptima porque esta función puede recorrer todo el arreglo. Si es que cada vez que estoy haciendo un insert, cada vez que estoy llamando a next, le estoy pasando un número mayor. Es decir, en el worst case scenario, en el peor de los casos, esta función es cuadrática. Sí, si se fijan, es bastante lenta. Entonces, hay una manera de optimizar esto. La forma de optimizar esto es aprovechando la información que ya conocemos de los casos anteriores. Vamos a verlo aquí. Si se fijan, cuando nosotros definimos, vamos en el 70 por ejemplo, si hay un número posterior al 70 que sea más grande que él, también será más grande que los que fueron más, que lo que el 70 fue más grande. Otra vez. Y vamos a llamarle a esta opción una opción optimizada. Tengo el 100. Aquí está vacío, no hay mucho que hacer. Está vacío. 1. Y tengo el 80, que como es menor que el 100, también tengo 1.
60 por igual. Y el 70, una vez reciba el 70, voy a combinar esto así, diciendo que en vez de ser 1, este salto ahora vale 2. El span de él vale 2. Este span que teníamos aquí, ahora lo tengo representado así, dentro de él. Porque ya el 60 pasa a ser información irrelevante. ¿Por qué? Porque si me dan un número entre 60 y 70, el 70 lo va a cortar. Y si me dan un número mayor que el 70, será también más grande que el 60. Por tanto, el 60 como tal pasa a ser información irrelevante y lo único que me interesa ahora es el tamaño del spam. Voy a continuar haciendo lo mismo. 60 se queda aquí con el tamaño de 1. Y el 75 va a absorber el 60, que tenía tamaño de 1, pero también es más grande que el 70, y lo va a absorber que tenía el tamaño de 2. Y su tamaño como tal ahora será de 4. Porque ese era el tamaño de su spam, del spam en total que él absorbió. Y cuando pasa el 85, ya yo absorbo el 75 con tamaño de 4, y en este caso también el 80 con tamaño de 1, y resumo a tener algo así con el tamaño de 6. Si se fijan, en todo momento durante esta estructura nosotros guardamos valores que eran uno más pequeño que el otro. Y esa estructura de datos tiene nombre y se llama un stack, porque fuimos haciendo push al final y fuimos haciendo pop del último, de los que no nos interesaban. En este caso, el stack está organizado de manera ascendiente y por eso se llama monótono creciente. Vamos a utilizar esa estructura de datos, ese concepto, esta idea para nosotros optimizar nuestro programa, que nos tomó 3 segundos en resolver la solución. ¿Qué implica aquí? Aquí implica, para empezar, que la información que vamos a guardar en el stock no es solamente el número, sino un objeto que tiene el valor, que es un número, y también tendrá el tamaño del span, que es un número. Y aquí nuestro span igual puede empezar en tamaño de 1, y aquí igual va a ser la verificación por el tamaño, pero aquí va a validar el precio price. Y aquí, como ya no vamos a utilizar el span, el tamaño del span, sino que vamos a ir sacando el último, solamente nos interesa el último. Y aquí, en vez de incrementar el tamaño del span, tenemos que incrementar el tamaño del span acorde al número que estoy absorbiendo, como el ejemplo que hicimos aquí. Cuando llegaba el 85, que absorbía el tamaño del span del 75 y el span del 80. Entonces, ¿cómo sería? Sería que el span es al span súmale el tamaño span del último, y ese va a ser el tamaño de este span. Él empieza en 1 y posteriormente va creciendo acorde a los números que va absorbiendo, y ya que lo está absorbiendo esta información irrelevante para nosotros, lo sacamos.
Y ya aquí al momento de hacer push, tenemos que guardar un objeto que tiene el precio actual y que también tiene el tamaño del span que él encontró al final. Y ese es el número que vamos a devolver al final. Vamos a ver. Correcto. Vamos a hacer el submit. Ahí está. Tenemos ahora un código mucho más rápido. Espero que este video le haya ayudado. Y si tienen algún problema en específico que quiere que tratemos en el canal, por favor déjanos saber en los comentarios. Hasta la próxima.